Aníbal quemaba territorio romano, destruía propiedades romanas, asesinaba a romanos y obviamente la gente quería acción. Al término del mandato de 6 meses como dictador de Fabio, los romanos eligieron 2 nuevos cónsules y decidieron crear un ejército el doble de grande del tamaño habitual. Al tomar esa decisión, elegían volver a presentar batalla a Aníbal. Muy pronto, las victorias en Ticinio, Trebia y Trasimeno serían eclipsadas por una batalla que tuvo lugar al sur de Italia conocida como Canas. Tras la victoria de Aníbal sobre los romanos en el lago Trasimeno, el ejército cartaginés recorrió la península itálica a sus anchas. Los invasores púnicos irrumpieron en todos los pueblos que encontraron en su camino hacia el sur. Tras una serie de derrotas, los romanos decidieron evitar una encarnizada batalla con Aníbal. La república no se podía permitir otro demoledor fracaso. En cambio, libraron una guerra de desgaste en la que negarían al ejército de Aníbal provisiones y refuerzos. En junio del 216 a.C., Aníbal se hace con los arsenales más importantes de Cannas. Ello provoca un cambio en la estrategia romana. Los romanos no podrían seguir evitando a Aníbal. Tenían que acabar con él. Valiéndose de la enorme mano de obra de Roma, el Senado reunió un ejército de 88.000 hombres. Estaba claro que los romanos habían decidido poner fin a la guerra ese mismo año. No se organiza un ejército tan grande para una campaña tan larga. No podían mantenerlo en funcionamiento durante mucho tiempo. Tenía que ser una batalla definitiva. A finales de julio, el enorme ejército partió rumbo a Cannas. Al igual que en Ticinio, Aníbal se enfrentaría a los ejércitos de 2 cónsules, Emilio Paulo y Marco Terencio Varro. Normalmente, los cónsules estaban al mando de diferentes ejércitos en diferentes teatros de operaciones. Solo cuando el enemigo era verdaderamente poderoso, verdaderamente amenazador, se enviaban 2 cónsules a la misma zona. Ambos tendrían la misma autoridad. Estarían al mando un día cada uno, y los 2 cónsules detentarían el mismo poder. Pero en lo que se refiere a estrategia militar, eso puede dar lugar a cierta discontinuidad en la campaña, ya que son 2 personas, quizás con diferentes ideas, las que controlan el destino del ejército. Al parecer, Varro quería librar la batalla contra Aníbal, mientras que Paulo quería evitarla a menos que las condiciones fueran extremadamente favorables. Cuando las fuerzas romanas llegaron a Cannas a finales de julio, las circunstancias parecían favorecerles. Doblaban en número al ejército de 45.000 soldados de Aníbal. Instalado en una ladera que daba al río Aufidos, Aníbal mostraba poca preocupación por el ejército que se estaba desplegando a sus pies. Se dice que uno de sus oficiales, un hombre llamado Gisco, miró al ejército romano y se sorprendió de cuántos eran. Y al parecer, Aníbal dijo, pero es evidente que no hay ningún Gisco entre ellos. Con ello quería decir que los cartagineses eran especiales y no importaba cuántos romanos hubiera, ellos eran mejores. La confianza de Aníbal era lógica, y los historiadores romanos tenían la misma opinión de sus hombres. Mirándolos, uno habría pensado que los africanos eran soldados romanos. Sus brazos parecían romanos, ya que habían participado en el reparto de botín de Trasimeno y también en el de Trebia. Las tribus galas y las españolas llevaban escudos similares, pero sus espadas eran diferentes. Las de los galos eran muy largas y las de los españoles convenientemente cortas y afiladas.
Uno debe admitir que el atuendo de los soldados, su aspecto general y su gran estatura era algo digno de admiración. La mañana del 1 de agosto, Aníbal inició a la cabeza de su fuerza internacional la batalla de Cannas. El precavido cónsul romano Emilio Paulo analizó la posición de su enemigo y decidió no luchar. Es un movimiento acertado y militarmente aceptable. En esa época los desafíos militares son a menudo rechazados, excepto cuando el ejército enemigo goza de una posición superior. Y Aníbal gozaba de una posición increíblemente superior. Si los romanos hubieran decidido hacerle frente, habrían sufrido una derrota segura. Sin embargo, las cosas cambian a la mañana siguiente. Varro está al mando y decide librar la batalla contra los cartagineses. Y eso les hará avanzar. Puede que ayer no quisiéramos luchar en vuestro territorio, pero lo haremos hoy en el nuestro. Varro desplegó a sus hombres por las riberas del río Aufidos. El general romano esperaba que la accidentada zona neutralizara la táctica cartaginesa y se evitara así un cerco a su infantería. Bajo el implacable sol de agosto, los romanos formaron filas. Teniendo en cuenta la fuerza y el tamaño de su enemigo, el éxito de Aníbal dependía totalmente de su astucia y rapidez. Un ataque frontal contra los romanos sería suicida. Tiene un serio problema. Las legiones romanas son prácticamente invencibles en ataques frontales, son implacables, no se detienen ante nada, no se rinden. Y en sus dos victorias anteriores, los romanos han perforado el centro. Afortunadamente para Aníbal, su caballería era superior en número y también en eficacia. Así que lo que hace en esta batalla es alinear su infantería en forma de media luna frente al ejército romano. Aníbal cabalga entre sus hombres dándoles las últimas instrucciones y gritos de ánimo. Un momentáneo silencio envuelve la batalla. Lo único que se interponía entre los dos grandes ejércitos era una nube de polvo rojo que había levantado el viento de verano. Los romanos se aproximan de manera muy lenta. Entrechocan sus escudos y sus lanzas. Quieren generar miedo en el enemigo. De repente, una lluvia de lanzas romanas cae en la primera línea del ejército cartaginés. El centro romano avanza, es una fuerza indomable. Los romanos siguen avanzando y la media luna se convierte en una línea recta. Pero de repente cambia de sentido y los romanos quedan rodeados. Los galos y los españoles ceden en su zona central para poder acorralar a los romanos. Una vez cercados, perderán su formación. Y eso era exactamente lo que Aníbal quería. Desde la ribera occidental del río, Asdrúbal, oficial de Aníbal, hace posible la victoria sobre los romanos. Asdrúbal cargó por la retaguardia contra la caballería de Roma, que estaba compuesta por los aliados italianos en el ala derecha. Los romanos son atacados por los flancos, por parte de los africanos. De frente siguen luchando contra los celtas y los españoles, pero están a punto de ser atacados por detrás por la caballería cartaginesa. Eso es lo que los destrozará por completo. Han perdido el sentido de la orientación. Los romanos están organizados para los ataques frontales. Pero de repente se encuentran luchando en cuatro frentes y llega un momento en que quedan atrapados. Y no saben qué hacer.
Aníbal efectuó un doble cerco a las legiones romanas. El ejército romano, a pesar de ser mucho más grande que el cartaginés, es acorralado por los soldados cartagineses. Los romanos no ven nada. Están rodeados por una nube de polvo. No hay nada más aterrador para los soldados que el sentimiento de impotencia. Sentir que están siendo atacados y que no se pueden defender. El enfrentamiento continúa a lo largo del día. Cuando el polvo desaparece, 50.000 romanos yacen muertos. Fue el día más sangriento de todas las guerras de la antigüedad. Un campo de batalla de unos 3 kilómetros acabó cubierto de sangre, cadáveres y soldados heridos gritando y sollozando. El historiador Tito Livio, en su obra La guerra con Aníbal, describió así las horribles secuelas de la batalla. Allí yacían miles y miles de romanos entre restos humanos y caballos. Entre los caídos aparecían figuras fantasmagóricas cuyas heridas empeoraban con el frío del atardecer. Estos serían asesinados por sus enemigos. Algunos de los que yacían estaban vivos aunque tenían muslos, tendones, cuellos y gargantas acuchillados y ofrecían a sus conquistadores la sangre que les quedaba. Al parecer sucedieron cosas particularmente extrañas. Algunos soldados romanos hicieron agujeros en la tierra y enterraron allí sus cabezas. Se dice que estaban tan aterrorizados que intentaron quitarse la vida así, como cuando un avestruz se entierra en la arena. Sufrieron un gran impacto. El cónsul romano Emilio Paulo estaba entre las víctimas de la batalla. Murió en la lluvia de lanzas. Sin embargo, Varro logró escapar con lo que quedaba de su caballería. El joven Escipión, ahora oficial, también consiguió sobrevivir. Solo 2 años antes había rescatado a su padre en Ticinio y también luchó en la batalla de Trebia. Tras ser testigo de la matanza de Cannas, juró enemistad a Aníbal para el resto de su vida. El romano nunca olvidaría la brutalidad o la brillantez del general cartaginés. La victoria de Aníbal en Cannas es uno de los logros militares más sobresalientes de todos los tiempos. Desde el punto de vista romano, fue la batalla en la que más sufrieron. Hay que tener en cuenta que perdieron alrededor de 60.000 o 70.000 hombres entre prisioneros y muertos en combate, de un ejército de casi 80.000 soldados. Murieron más romanos en un solo día en Cannas que estadounidenses en toda la guerra de Vietnam. Aquella tarde, Marval, oficial de caballería de Aníbal, imploró a este sacar partido de su victoria. Marval se ofreció a conducir la caballería a las puertas de la misma Roma. Pero Aníbal, tras observar a sus malheridas tropas, se opuso a ello diciendo: «Elogio tu celo, pero necesito tiempo para sopesar el plan que me propones». Marval contestó disgustado: «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovecharte de la victoria». Y Tito Livio añade: «Claramente, ese día de retraso fue la salvación del Imperio Romano». Los romanos habían luchado contra los cartagineses con su mejor y mayor ejército y aún así fueron derrotados. Perdieron de una manera terrible. Se mire por donde se mire, los romanos fueron derrotados y los cartagineses esperaban su rendición. Seguro de su victoria, Aníbal envió a sus emisarios a Roma para presentar las condiciones de la capitulación y recoger el rescate de sus rehenes. La respuesta romana le dejaría totalmente sorprendido. En tan solo 2 años, los romanos habían perdido 3 importantes batallas y más de 100.000 hombres a manos de Aníbal. Tras la batalla de Cannas, Mago, el hermano menor de Aníbal, llevó a los líderes cartagineses una impresionante muestra de las victorias de su hermano. Mago lleva al Senado cartaginés varios arcones llenos de anillos de aristócratas romanos. Mago vacía dichos arcones en el suelo para demostrar a cuántos romanos habían matado. En Italia, Aníbal esperaba la capitulación incondicional de Roma. Envió a un emisario y a 10 rehenes para negociar las condiciones de paz.
Su intención no era destrozar Roma. Lo que quería hacer era algo muy sencillo, algo muy lógico en las guerras antiguas. Quería que su enemigo admitiera que había sido derrotado y que firmara un tratado reconociendo su victoria. Pero los romanos no estaban dispuestos a ello. Se tomaban sus guerras de forma muy personal. Roma no solo se negó a rendirse, sino serían eclipsadas por una batalla que tuvo lugar al sur de Italia conocida como Canas. Tras la victoria de Aníbal sobre los romanos en el lago Trasimeno, el ejército cartaginés recorrió la península itálica a sus anchas. Tenía que ser una batalla definitiva. A finales de julio, el enorme ejército partió rumbo a Cannas. Al igual que en Ticinio, Aníbal se enfrentaría a los ejércitos de dos cónsules, Emilio Paulo y Marco Terencio Varro. Normalmente, los cónsules estaban al mando de diferentes ejércitos en diferentes teatros de operaciones. Aníbal quemaba territorio romano, destruía propiedades romanas, asesinaba a romanos y obviamente la gente quería acción. Al término del mandato de 6 meses como dictador de Fabio, los romanos eligieron 2 nuevos cónsules y decidieron crear un ejército el doble de grande del tamaño habitual. Al tomar esa decisión, elegían volver a presentar batalla a Aníbal. Muy pronto, las victorias en Ticinio, Trebia y Tras de Cristo, Aníbal se hace con los arsenales más importantes de Cannas. Ello provoca un cambio en la estrategia romana. Los romanos no podrían seguir evitando a Aníbal. Tenían que acabar con él. Valiéndose de la enorme mano de obra de Roma, el Senado reunió un ejército de 88.000 hombres. Estaba claro que los romanos habían decidido poner fin a la guerra ese mismo año. No se organiza un ejército tan grande para una campaña tan larga. No podían mantenerlo en funcionamiento durante mucho tiempo. Los invasores púnicos irrumpieron en todos los pueblos que encontraron en su camino hacia el sur. Tras una serie de derrotas, los romanos decidieron evitar una encarnizada batalla con Aníbal. La República no se podía permitir otro demoledor fracaso. En cambio, libraron una guerra de desgaste en la que negarían al ejército de Aníbal provisiones y refuerzos. En junio del 216 a.C.,